Nuestro mensaje de hoy se titula Una iglesia viva, pura y profunda. Tiene un sentido lo que vamos a aprender esta noche, lo que vamos a enfocarnos para que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones, que lo que hemos vivido en los primeros meses de este año, sea verdaderamente algo que transforma nuestros corazones. En el inicio del año, como iglesia, leímos el libro Camino a la Pureza. También recibimos clases enfocados en el libro Formación Espiritual, que estaba relacionado con disciplinas espirituales. Y también como iglesia leímos el libro Cuando el cristianismo era nuevo. Espero que hayas participado de la enseñanza, de la formación a través de estos temas. Si hay algún libro que no has leído, si hay algún libro que no has profundizado en tu vida, creo que estás a tiempo de poder lograrlo. Veremos 3 puntos. Uno es volviendo al primer amor, camino a la pureza y creciendo en el Espíritu. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque nos permite ser parte de tu pueblo, nos permite ser parte de tu iglesia, nos permite, Señor, seguir siendo transformados. Sabemos que hay mucho que cambiar en nuestras vidas, hay mucho que ser transformados por tu Espíritu Santo. Danos la oportunidad, Señor, de ser una iglesia que vive de acuerdo con tu corazón. Te oro por cada uno de mis hermanos, te pido que los bendigas, que los protejas, que los cuides, también que los perdones y nos perdones de nuestro pecado. Oro por esta nación, por todas las naciones del mundo, para que tengan la oportunidad de comenzar una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Entramos en nuestro primer punto. El primer punto se llama Volviendo al primer amor. Vamos a hablar un poco de la pasión de los primeros cristianos en estas escrituras. Y eran personas que vivían perseguidos, pero con poder y valentía. Aquí hay varias escrituras las cuales te invito que me acompañes a buscarlas en tu Biblia y que me acompañes a leerlas. Yo voy a estar leyendo durante todo el mensaje la versión de la Biblia nueva versión internacional. Así que vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, y vamos a aprender varias cosas de cómo era la iglesia en el primer siglo, esa iglesia que era nueva. Dice, versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dios le dio el poder a los hermanos nuestros, a los discípulos del primer siglo, para ir a los confines de la tierra. Dios puede hacer eso en nuestras vidas, pero necesitamos constantemente regresar a ese primer amor que es poder hacer la voluntad de Dios, estar dispuestos a vivir la voluntad de Dios. En el capítulo 2, versículo 4, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Cuánto necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuánto necesitamos entregarnos para que su Espíritu, a través de su poder, nos permita hablar con las demás personas, que nos muestre a quién Dios está pensando salvar? Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis 2, versículo 4 al 5. Espero que estés buscando en tu Biblia. Como te dije, estoy leyendo la versión internacional, nueva versión internacional. Apocalipsis 2, versículos del 4 al 5. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Aquí Dios nos enseña que podemos perder el primer amor. Conforme pasan los años, podemos perder esa pasión, esa gratitud de haber entregado nuestras vidas a Cristo, ese primer amor. Y Dios nos llama a volvernos a ese primer amor, esas cosas básicas. Si estás estudiando la Biblia, si estás acompañándonos a las reuniones de la iglesia, necesitas tener buenas bases para tener una idea de dónde tienes que regresar cuando
te alejes de una vida poderosa en Cristo. Regresamos al libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 20. Hechos 4, versículo 20. Nueva Versión Internacional nos dice: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso es el primer amor. Que no dejemos de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que no dejemos de hablar lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, el poder de la palabra de Dios, que no dejemos de hablar como lo hacían los discípulos del primer siglo. En el versículo 33, aquí mismo en este capítulo de Hechos 4, versículo 33. Los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Mira, muchas veces pensamos que tenemos que inventar el agua azucarada. Ya Dios nos ha enseñado qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Hablar de nuestro Señor Jesucristo, las buenas noticias de salvación, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, ocupó nuestro lugar. Ese sacrificio nos da la oportunidad de ser limpiados, purificados, nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Y también nuestro Señor Jesucristo resucitó para darnos esperanza. Eso es lo que ellos predicaban. Mucha gente sabe que Jesucristo resucitó, pero no debemos de cansarnos de continuar hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en este primer punto. Los primeros cristianos no tenían templos, se reunían en casas, en donde pudieran, no tenían templos. Hoy hay personas que van a una iglesia por lo majestuoso de la edificación, no tenían luces. Hoy hay personas que buscan iglesias por lo llamativo de las luces, de las pantallas. Muchas personas están buscando una iglesia que les guste, no una iglesia que viva de acuerdo a la Escritura. Ellos no tenían redes sociales, sin embargo, sus vínculos sociales eran tan grandes que la iglesia crecía. Y algo que era bien importante, aunque no tenían todo esto, tenían el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Muchas veces podemos preguntarnos, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? El fuego del Espíritu en el corazón de cada uno de sus miembros. Algo que ellos tenían es que amaban a Jesús con todo su corazón, no andaban viviendo vidas a medias, estaban entregados completamente, vivían en comunidad. Hoy hay personas que quieren vivir alejados, que no quieren vivir cercanos unos a otros, y algo muy importante, ellos compartían lo poco que tenían. Era impresionante. Buscaban ayudar a los pobres, buscaban cuidar de los demás, y es algo que hoy las personas no quieren experimentar. Por eso Dios nos llama al primer lugar, al primer amor. Es más, algunos están predicando que ya no se puede vivir en comunidad. Sí se puede vivir en comunidad, porque la Biblia nos da el ejemplo de cómo lograrlo. La pregunta para ti hoy es, ¿has perdido tu fuego? Si lo has perdido, mira lo que la Biblia normalmente nos recuerda, es que Dios quiere encenderlo de nuevo. Tienes que arrodillarte, pedir perdón a Dios por la apatía, por la pereza, por la falta de ir a Dios cada día y no olvidar que la relación con Dios está sobre la religión. Hay muchas personas que viven una vida de religión. Dios no quiere una religión, Dios quiere una vida de relación con Él y de relación unos a otros. La Biblia dice que si nosotros decimos que amamos a Dios, también tenemos que amar a las personas que nos rodean. Y el segundo punto, caminando en pureza. Lo que estoy haciendo ahora es un breve resumen de todo lo que hemos vivido en estos meses, un enfoque de lo que hemos aprendido desde el inicio del año hasta ahora, que la semana pasada terminamos de las clases enfocadas en el libro Cuando el cristianismo era nuevo. Y vamos a enfocarnos en este segundo punto. La pureza es decisión, no perfección. Dios busca una iglesia sin mancha. Eso es algo increíble lo que Dios está buscando. Busca una iglesia
sin mancha, pura. Y algo muy importante, no significa que somos perfectos, significa que todos los días nos esforzamos por tener un corazón puro. A veces personas piensan que la pureza solo es en relación a la sexualidad, y no, es en relación a muchas cosas en nuestras vidas, muchas cosas que nos ensucian la mente, el estilo de vida, tantas cosas. Y mira lo que dice Mateo, acompáñame al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Espero que estés leyendo tu Biblia en la versión que normalmente utilizas. Dice el versículo 8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Sabemos que esta es una de las escrituras que vimos en el libro de Camino a la Pureza. Dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Así que la iglesia hemos aprendido que es una dicha, una bendición tener un corazón puro. Acompáñame al Salmo 119, versículo 9. Hay escrituras aquí que nos invitan a tener un corazón lleno de pureza. De hecho, algo que me anima es saber que muchos de mis hermanos se enfocaron en llevar la pureza a sus corazones, y Dios tiene el deseo de purificar su iglesia. Aquí estamos en el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Sabemos que hay personas que preguntan, pero ¿cómo puedo tener una vida de pureza? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Como los jóvenes, dice aquí, pueden vivir una vida de rectitud, de pureza, de integridad, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Estas escrituras nos dicen que sí es posible ir en el camino de la pureza cuando aplicamos la Biblia a nuestras vidas, no solo el escuchar. Por eso estoy leyendo las escrituras en la Biblia, porque hay personas que no saben ni dónde encontrar los libros de la Biblia, personas que no tienen una relación con Dios. Nosotros somos invitados a tener una relación con Dios y a poner en práctica la palabra de Dios. Acompáñame a 2 de Timoteo, capítulo 2, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Espero que estés buscando la escritura en tu Biblia. Yo estoy buscando aquí la escritura en la palabra de Dios. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Aquí estoy encontrándola. Dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¡Qué increíble! Aquí está hablando de que podamos huir de todo lo que nos evita tener un corazón limpio. Dice que junto con el pueblo de Dios que se esfuerza en tener un corazón limpio. Es increíble. Estoy totalmente convencido de que Dios bendice a la iglesia porque hay un esfuerzo en tener un corazón puro, un corazón limpio. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios 7, versículo 1. En esos 40 días que hicimos el programa de Camino a la Pureza, Dios nos ayudó a purificar muchas áreas en nuestras vidas y Dios nos ayudó a purificar muchas áreas en la iglesia. Capítulo 7, versículo 1. Dice 2 de Corintios 7, 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Dice el apóstol Pablo dirigiéndose a los corintios, purifiquémonos. Es algo que debemos de hacer todo el tiempo. Esto también me lleva a la carta de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan 3, versículo 3.
Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué nos purificamos? Porque Cristo es puro. Ahí hay un gran secreto. Hay tantas personas que van a iglesias, están dentro de iglesias, sin embargo viven en inmoralidad sexual, en fornicación. Y muchos de ellos salen creyendo que son cristianos, cuando dice que nosotros tenemos que purificarnos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es puro. Así que la pureza no es algo que se toma a la deriva, es algo que debe tomarse con toda seriedad. Cuando hay pureza, hay luz, brilla la presencia de Dios en nuestras vidas. Estamos en una iglesia que se está esforzando por purificarnos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor y Salvador es puro. La pureza, como te dije hace un momento, no solamente es en el pensamiento, sino es en el corazón y la intención. Tener una vida en pureza es ir en contra de la corriente. Las películas, la sociedad está vendiendo la idea que no es problema no obedecer la Biblia, no casarse, tener inmoralidad sexual, tener inmoralidad sexual con personas del mismo sexo. Eso es lo que la corriente del mundo está diciendo. Si esto es lo que le da plenitud a la sociedad, tendríamos una sociedad mucho más fuerte, pero tenemos una sociedad mucho más débil, una sociedad hundida. ¿Por qué? Porque no se está aplicando la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad donde la familia se está desintegrando. Así que si para Dios es importante la familia, es importante la integridad de la familia, ya nos damos cuenta por qué Dios nos llama a tener un corazón puro. Y en el tercer punto, hablaremos de crecer en el Espíritu. La vida espiritual es un proceso. Nosotros nacimos espiritualmente, pero continuamos en el proceso de fortalecimiento espiritual. Lo que Dios quiere o lo que Cristo quiere es que sea formado en ti. Y para lo cual vamos a ver algunas escrituras pidiéndote que me acompañes a la Biblia, al libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 13. Estoy aquí buscando el libro de Efesios capítulo 4, versículo 13. Hablando de crecer espiritualmente. Dice el versículo 13 de Efesios: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Nuestra meta de crecimiento no es la meta de cómo es el pastor, el líder de un grupo pequeño, el líder de una iglesia. La estatura a la que podemos crecer es la estatura de Cristo. Es una estatura bastante elevada. Hoy hay jóvenes, adolescentes que quieren crecer, anhelan crecer. Quizás te pasó, anhelabas crecer en tu vida. De la misma manera necesitamos y debemos de anhelar crecer espiritualmente. Acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. El apóstol Pedro nos dice que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos invita a crecer. En el libro de formación espiritual aprendimos sobre disciplinas espirituales. Esas disciplinas nos ayudan a crecer. Hay una persona que quiera correr una maratón sin entrenamiento, sin disciplina, no lo va a lograr. De la misma manera hay personas que quieren ser cristianos fuertes, pero ¿qué pasa si no oran, si no leen la palabra, si no ayunan, si no sirven? Siempre van a ser pequeñitos, no van a crecer. Aquí el apóstol Pedro nos dice que crezcamos. 1 Tesalonicenses 5, 19. Acompáñame a leer 1 Tesalonicenses 5, 19. Espero que estés buscando las escrituras en tu Biblia. Es parte de lo que debemos de aprender, conocer dónde quedan los libros de la Biblia. Capítulo 5, versículo 19 de 1 Tesalonicenses, dice lo siguiente: no apaguen el espíritu. Dice que no apaguemos el espíritu.
¿Qué pasa si queremos crecer pero no nos alimentamos? No tomamos agua, nos vamos a deshidratar, vamos a morir de hambre. Lo mismo pasa con el espíritu. Si no lo alimentamos, lo vamos a apagar el fuego del espíritu. Romanos 12:2, en Dios habla hoy, esta escritura dice que debemos de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que nos dirá Romanos 12 en la versión internacional? 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice que no vayamos con la corriente del mundo, sino que nuestra mente sea transformada, sea renovada para comprobar la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Si algunas veces no has visto la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable, es que posiblemente es porque no estás dejándote transformar por la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses, después de Filipenses, creo que encuentras Colosenses para que lo busques en tu Biblia. Colosenses 1:27. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Esto es lo que nos está diciendo, que Dios nos da a conocer los misterios, la riqueza. Necesitamos comprender lo maravilloso que es vivir haciendo la voluntad de Dios, dejarnos transformar por la palabra de Dios. Así que en estos meses Dios nos ha dado la oportunidad de crecer en pureza, la oportunidad de ver cómo deben de vivir los cristianos. La gran diferencia entre el cristianismo de este siglo y el primer siglo era la entrega que había, porque las persecuciones y las luchas posiblemente siguen siendo las mismas. Y finalmente, el poder crecer en el Espíritu es algo que nos guía, es un proceso para que Cristo sea formado en nosotros. Esa es la idea de lo que ha pasado en estos meses. Si no fuiste parte de estos programas, si no fuiste a alimentarte espiritualmente de la Biblia, si no has puesto en tu corazón convicciones, déjame decirte que difícilmente vas a experimentar una transformación en tu vida. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios fuera de las reuniones de la iglesia? ¿Realmente estás orando? ¿Estás teniendo una relación diaria con Dios? ¿Estás yendo a la Biblia? Y debes de recordar que espiritualidad no es apariencia, es relación continua con Dios. Hay personas que hablan bonito, que actúan bonito, tienen una apariencia bonita de cristianés, hablan cristianés, pero no tienen una relación continua con Dios. Así que tendremos algunas conclusiones. Dios está levantando una iglesia, siempre quiere formar y levantar una iglesia que sea apasionada por Cristo, una iglesia que sea pura en su andar, una iglesia que sea profunda en su comunión con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Queremos que Dios nos use, queremos ser una herramienta útil en las manos de Dios, queremos vivir una vida intensa, espectacular. Necesitamos poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. ¿Has sentido que se apagó el fuego del Espíritu en tu vida? Pues puedes arrodillarte, puedes decirle a Dios, Señor, perdóname, porque no he estado alimentando tu espíritu. Aviva el fuego de tu espíritu en mi vida. Que puedas ser parte de una iglesia viva, pura y profunda. ¿Cómo somos parte de una iglesia viva, pura y profunda? Cuando vivimos de esa manera. Un fuerte abrazo.